Muy buenas noches, bienvenidos a 4 días. Nuestro invitado central, nuestro invitado principal, el diputado Alfredo Cornejo. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por estar esta noche aquí en 4 días. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Le han ofrecido un café por lo menos? Sí, muy bien. Bueno, sé que es un esfuerzo muchas veces que estén aquí en el estudio, así que le agradecemos muchísimo. Sobre todo después de una sesión, me contaba recién antes de entrar al programa, maratónica que los ha dejado a muchos con poco sueño, ¿no? Sí, yo creo que hay que corregirlo. Anoche se lo dije a Massa, se debe pasar a un cuarto intermedio. Esto es, y pasar al otro día, ¿no? No creo que sea saludable estar trabajando así 20 horas seguidas en una sesión, ¿no? ¿Y tuvo una buena recepción de esa observación que le hizo al presidente del cuerpo? Sí, pero no se levantó la sesión, ¿no? Ya llevamos 2, la de presupuesto también, que terminó a las 10 de la mañana. Arrancó a las 12 del mediodía de un miércoles y terminó a las 10 de la mañana de un jueves. Yo prefiero que que se corte en un horario normal y que se vuelva al otro día. Sí, creo que hace a mayor transparencia, república, institucionalidad. Leyes como esta creación de impuestos o el propio presupuesto tiene temas técnicos que a las 4 de la mañana puede pasar cualquier cosa. Sí. ¿No? Entonces no creo que sea serio estar trabajando pareciera así. ser como una práctica de la vieja política, ¿no? Así es. Sesiones maratónicas. Pero bueno, veremos cómo sigue. ¿Con qué sabor se quedó después de la jornada de ayer? Después tratamos el tema presupuesto, pero básicamente, ¿usted lo llama impuesto o aporte? ¿Cómo elige llamarlo? Bueno, es una imposición, ¿no? Es un gravamen, es obligatorio, hay que pagarlo, así que es un impuesto, no es un aporte. Un aporte solidario es alguien que de su propia voluntad aporta. En este caso es un impuesto, como la palabra lo indica, se impone. Le pregunto porque hay toda una retórica alrededor de esto, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto. Los gobiernos kirchneristas, y Alberto Fernández uno más dentro de ellos, le dan mucha importancia al relato, a la narrativa, pero hay que seguirlo más por lo que hacen que por lo que dicen, por los títulos que ponen, ¿no? Es decir, esto es un impuesto a los ricos para darle a los pobres. Después resulta que, en general, todo este tipo de impuestos, más otros que se han creado y otros que se han aumentado en estos 11 meses, están creando más pobres. Lejos de cumplir con lo que se dice, se está creando mayor pobreza. Si no hay inversión, no hay empleo, y si no hay empleo, hay más pobreza, ¿no? ¿Usted cree que debiera haber algún tipo de aporte digamos, voluntario, por ejemplo? Porque uno ve legislaciones de otros países ve que España, que Italia, que Brasil incluso lo planteó, pero que acá hay mucha división y mucha diferencia. Claro, pero, a ver, yo creo que la Argentina debe negociar entre las principales fuerzas políticas para disciplinar a los actores sociales más importantes en una economía y guiar un camino, mostrar un camino, un sendero. Debe tener una reforma fiscal seria. Los impuestos patrimoniales sobre el patrimonio son muy importantes para la progresividad impositiva. Ahora, acá, sobre los impuestos patrimoniales se cargan bienes personales. Sobre los impuestos patrimoniales se carga ganancias indirectamente. Sobre los impuestos patrimoniales en las provincias se carga inmobiliario y automotor. O sea, son impuestos arriba de un impuesto. Impuesto arriba de un impuesto, además. ¿Cree usted, Alfredo, que va a ser el argumento jurídico? Porque acá inevitablemente se abre un escenario de litigio, sin duda. No me cabe la menor duda. No me gusta que sea así. Lo que pasa es que me parece que nosotros tenemos que ir hacia reformas fiscales que acoten el gasto y lo hagan inteligente, y reformas impositivas que simplifiquen los impuestos. Los patrimoniales debieran ser la base imponible de las personas que tienen propiedad. Claro. Ahora, los impuestos patrimoniales están repartidos entre provincia y nación. Es irrisorio en muchas provincias lo que se paga de inmobiliario o de patente automotor, en algunas, en otras no. Pero los impuestos patrimoniales debieran estar simplificados y no superposición de superposiciones con distintos nombres. Ahora, y debo aclarar que me estuve asesorando en todo este tiempo con economistas, con estudios contables, abogados, etcétera,
que llevan los temas impositivos, que han estado en gobiernos anteriores o que están en el sector privado, y he empezado a repasar la historia fiscal. Y la verdad que se le llama impuesto a las grandes fortunas, a la riqueza, a los ricos y demás, cada vez que se creó bienes personales, ganancia. Toda la historia está llena de títulos rimbombantes como esto, ¿no? Siempre se le llamó a las grandes fortunas, siempre se le llamó, bueno, y muchas veces fue como esta vez, que es por única vez y después quedan para siempre, como es el tema cheques. Eso sería escandaloso, ¿no? Digamos, bueno, que quede... ¿Usted cree que puede quedar para...? Yo ruego que tu programa dure muchísimos años. Ojalá. Pero lo deseo por ustedes y por todo el equipo. Pero si el año que viene existe este programa, quiero que me invites a esta misma hora, en este mismo canal, sí, o en el que estés. Esperemos. Perdón, Cornejo. No voy a hacer cosa que lo esté renovando por otro año. Perdón, ¿sabe algo de mi contrato usted, Cornejo? No. Yo pensaba hoy, mire, usted coincide que hay poco diálogo en la política, pero sí, si hay un ámbito de diálogo en la política es el Parlamento. Hay mucho charlatanerío y poco diálogo institucional. ¿También hay en el Parlamento? En todos lados, ¿no? Hay mucho que se habla, pero no sé. Un diálogo institucional es representativo de las instituciones, de los partidos, de los líderes parlamentarios sobre un programa concreto. Y me parece que eso es lo que no se tiene. Por ejemplo, esto, claro. Reforma fiscal. ¿Cómo hacemos para que el gasto sea bien efectivo, esté bien focalizado, atienda a los objetivos del Estado, igualdad de oportunidades, combatir la pobreza, pero un gasto focalizado y un impuesto que sea equilibrado, no impuestos sobre impuestos y demás. Eso debería estar pactado entre gobierno y oposición. En muchos países latinoamericanos y en muchos desarrollados eso está pactado, no se discute, no se agregan impuestos todos los años. Alberto Fernández ha creado varios impuestos 16. Y ha aumentado otro, 15. 15, exacto. En solo 11 meses, es loco, ¿no? El punto al que iba es, en la política parece haber poco diálogo, usted le agrega el concepto de que hay mucho charlatán. Claro. Ahora, dentro del poco diálogo que hay, según la información que nosotros tenemos, lo hemos entrevistado en alguna otra oportunidad, lo entrevistamos a Negri, a Ritondo, lo entrevistamos a Sergio Massa, supuestamente el Parlamento, sobre todo diputados, no tanto senadores, aparecía como un lugar, como un oasis, por llamarlo de esta manera, donde había diálogo. Ahora, ese diálogo parece ayer haberse cortado y ese diálogo va a ser ineficiente porque si la política no encuentra consensos y después la Corte termina o tiene que terminar fallando porque la política no encuentra diálogo, no está funcionando la política. De un lado y del otro, ¿eh? Sí, entiendo el concepto y lo comparto parcialmente. Ahora, la justicia tiene que hacer su papel. Cuando hay una controversia debe actuar. Es decir, sería ideal que las parejas no se divorciaran, pero si se divorcian y tienen un problema por la cuota alimentaria, porque lo resuelve sí, mire que no todo el mundo entiende lo de la justicia. Hay algunos que prefieren resolver sin la justicia de por medio. Bueno, por supuesto. Bueno, a ver, la solución de conflictos extrajudiciales creo que es lo ideal. Ahora, digo, cuando hay una controversia, además, en materia política yo no veo que sea un problema terminar en la justicia. Ahora, creo que la Argentina va a salir de esta cuarentena con casi la mitad de los argentinos en situación de pobreza. Y de los niños y adolescentes en un 60 y pico. Es tremendo. Y si usted recorta esa información al conurbano bonaerense, es aún peor. Es tremendo. Cuando uno lo focaliza en determinadas regiones del país, las más populares, las más masivas, sí, peor aún. Entonces, si uno dice, tenemos esta situación, ¿cómo salimos de esto? Porque si nos estamos echando los pobres encima, diciendo que fue culpa de Macri, que no, fue culpa de Cristina, que es culpa de Alberto Fernández, vamos a terminar llegando hasta Bernardino Rivadavia. Y no vamos a solucionar el problema. Entonces, miremos para adelante. ¿Cómo resolvemos este problema? Reformas estructurales proyectadas para 1 década / 2 décadas de crecimiento sostenido al 2,5, 3%. Es un crecimiento moderado, normal de un país. ¿Cómo se hace eso? En un acuerdo gobierno-oposición sobre los fundamentos de la economía. Hay que equilibrio fiscal, moneda. Perdón, Alfredo, hay que sentar en una mesa a Macri y a Cristina para que firmen. Yo creo que hay que sentar a los principales dirigentes
de la Argentina con posibilidad de gobernar, no con esos que están en los extremos, y no lo digo ni por Cristina ni por Macri, sino me sorprendió digo, porque por venía ejemplo, la repregunta, si no. Claro, a ver, un partido anticapitalista, ¿para qué? Si la mayoría de los argentinos quiere consumir como capitalista, se entiende, digamos. Yo no convocaría a los sectores antisistema, pero la mayoría de los dirigentes dicen una cosa, pero la verdad que en general hay un común denominador en la Argentina acerca del sistema económico. Bueno, hay que ponerse de acuerdo cómo se lo hace crecer en 20 años, porque no vamos a salir de la pobreza, no íbamos a salir antes del gobierno de Macri, no íbamos a salir durante el de Cristina, ni vamos a salir en el de Alberto, si no hay un horizonte de crecimiento sostenido y reformas estructurales. No vamos a salir. El que prometa otra cosa está mintiendo, está literalmente diciendo cosas... ¿Usted ve a las clases políticas? Mencionamos a Macri y a Cristina. ¿Ve a las dos coaliciones con intenciones de esto que usted acaba de ensayar como una mesa de acuerdo? Yo veo a mucha gente, hombres y mujeres de la actividad política en ambos bandos, lo veo conscientes de que la única salida es un pacto de largo aliento. ¿Lo ve al presidente consciente de eso? Pero no lo veo al presidente, y mucho menos la veo a Cristina. ¿Pero por qué no lo veo al presidente? Porque el presidente está más interesado en tener un diálogo que divida a Juntos por el Cambio en la coyuntura que a buscar un acuerdo que le dé sensatez a la Argentina, que le dé proyección, que le dé, insisto, un camino, un sendero. Las reformas estructurales son, por ejemplo, la moneda. Nosotros necesitamos tener el valor de la moneda estable, no puede estar devaluándose todo el tiempo, eso va contra nuestros intereses, el equilibrio fiscal. Si nosotros no tenemos crédito, si no tenemos moneda y si solo tenemos una fuente de financiamiento no genuina como es la emisión de dinero, tarde o temprano vamos a tener inflación y tarde o temprano vamos a tener corridas y tarde o temprano vamos a tener... Entonces todos esos fundamentos de la economía deben estar pactados para que podamos proyectar... Bueno, después sacará rédito el gobierno de los resultados económicos. Ahora, no va a tener resultados económicos rápido el gobierno. De hecho, está corriendo. ¿No se saca más rédito de un pacto, de un diálogo? Yo creo que sí. Pero digo, ahí como estrategia incluso política. Yo creo que sí. Incluso el gobierno, el oficialismo actual, sacaría más rédito de la búsqueda de un pacto serio, no de convocar para dividirlos. Pero Alfredo, perdón, ya lo logró en parte en la votación de ayer, de hoy en realidad, de la madrugada, el sector, un pequeño sector del radicalismo, los dos diputados, lo anticipamos ayer anoche, que responden a Gerardo Morales, votaron a favor del impuesto a la riqueza. Los únicos de la oposición, digo, bueno, el lío que generó. ¿Qué es lo que logró eso? No, no comparto yo eso, ¿no? No generó el lío, lío, es un Alfredo. tema... A ver, nosotros somos 115 diputados y el óptimo sería que los 115 votáramos igual. Ahora, tenemos otros bloques que entraron por la oposición y votan todo con el oficialismo, claro, como es el de Unidad Federal, Ramón y todo eso, o el bloque de La Baña, ¿no?, que entró por La Baña. Estos dos casos son dos casos mínimos que no generan una crisis, generan en todo caso una mini crisis. No lo veo que sea relevante. Pero son de radicalismo, Alfredo. No, o sea, La Baña... bien, pero no tiene son nada parte del Partido Radical los dos. Pero Gerardo Morales es un actor importante, Alfredo, en eso. Sí, por supuesto. Es un gobernador, etc. Ahora, el punto es, vos lo que estás diciendo es, bueno, hay un pacto. Pero ¿cómo va a haber un pacto con dos? O sea, con el gobernador, en todo caso. Ahora, Alfredo, usted me... Y por una ley. Yo estoy hablando de una también, cosa... Quiero salir un poco de eso. Pero lo que quiero decir... No quiero minimizar el tema, pero tampoco acepto que se lo haga grande a un tema que por una ley hay una división y parece un pacto. Es decir, más bien yo diría, acá no tiene nada que ver con lo que estoy planteando. Lo que estoy planteando es que requiere un programa que afirme la moneda, que tenga equilibrio fiscal, que tenga una política de tipo de cambio, los fundamentos de la economía. Ahora, ¿qué tiene que ver Alfredo, una votación de un impuesto en particular que tiene una recaudación? Nombra temas centrales. Habló hace un ratito de pobreza, habla del déficit fiscal, habla del eterno problema del bimonetarismo que tiene este país. Ahora, si la política no está ahí, no está en eso, ¿en qué está la política? ¿Cuál es la agenda hoy del poder en la Argentina?
Bueno, la agenda de la Argentina es mucho relato, mucho narrativa del gobierno y no entrarle a los temas centrales. El gobierno quiere... A ver, el gobierno lleva 11 meses, Alberto Fernández, y ha perdido credibilidad, objetivamente, o sea, no es que es una interpretación mía que estoy en la oposición. El gobierno tenía unos números muy buenos al principio de la pandemia. Del 80 de aceptación y luego lo bajó. Y hoy lo ha bajado a la mitad. Tiene un problema con la ciudadanía, pero tiene un problema de expectativa económica. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno para regenerar su expectativa? Un acuerdo con el Fondo Monetario. Sin embargo, se cansan de insultarlo al Fondo Monetario, entre el Frente de Todos, el bloque de senadores, como el propio Alberto Fernández. Entonces, privilegian el relato con respecto a las reformas estructurales que se deben hacer y la credibilidad. No logran la credibilidad porque privilegian el relato. El segundo punto que privilegian es la unidad del Frente de Todos. Y resulta que la unidad a veces le genera incertidumbre. Es la unidad de Grabois, que no cree en el derecho de propiedad, y otros del Frente de Todos que sí creen en el derecho de propiedad. Genera incertidumbre cuando liberan presos, y hay otros que tienen, como Bernie, una política más punitiva y que no los quiere dejar salir y los quiere meter presos. Es decir, la propia unidad del Frente de Todos genera incertidumbres. Claro. ¿No? Bueno, incertidumbres también hay en la coalición opositora. Ahora sí, pero hablamos no de gobernamos. eso. No, está claro, claramente, que no tienen la responsabilidad de gobierno. Claro. Habló usted del presidente. Hoy temprano, aquí por este canal, en Equipo de Noticias, tuvimos la posibilidad, junto a Flor Donovan y todo el equipo, de entrevistar al presidente Alberto Fernández, de hablar de varios temas. Tuvo prácticamente una hora y 10 al aire, pasamos por varios temas. Quiero compartir con usted, Alfredo, un momento donde le preguntábamos justamente a propósito del tema del impuesto a la riqueza. ¿Sí? De qué, digamos, perspectiva tenía él de lo que había sucedido hacía pocas horas nomás en la Cámara de Diputados. Lo escuchamos al presidente y recojo su opinión, la opinión de Alfredo Cornejo, la nota central. En un ratito ya está el doctor Hefner con nosotros. Vamos a hablar también de vacunas y más tarde Clara Salguero con temas de jubilación en un día con mucha información. También en esta entrevista el presidente anticipó el tema de las jubilaciones, que también lo vamos a hablar con Cornejo. Alberto Fernández, hoy aquí en A24, en Equipo de Noticias, decía esto. Lo que estamos viviendo es una situación absolutamente excepcional. Y como tal, hay que buscar soluciones excepcionales. Y lo que está planteando esa ley es pedirle a los que más tienen que solidariamente colaboren con los que más necesitan. Si fuera un impuesto, yo creo que sería inconstitucional, pero no es un impuesto, es un aporte excepcional por única vez. Esto yo no quiero que sea un castigo a los ricos. Quisiera que sea una toma de conciencia de los sectores que mejor están. Claro. De ayudar a los que peor están. Eso quisiera. Eso quisiera. Y quisiera que todos lo reconozcamos. Que un día hagamos un acto y digamos, bueno, estas fueron las personas que en la emergencia colaboraron. Hicieron el aporte, claro. Para ayudar a la Argentina. No quiero que sea un castigo a los ricos, dijo hoy el presidente aquí en este canal hace algunas horas, temprano por la mañana. El impuesto, yo no soy un especialista de impuestos, pero como les dije, me he estado asesorando en los últimos meses que se ha debatido este tema. A ver, hay un montón de formas de eludir impuestos, que no son evasión, sino son elusión. Hay una serie de cuestiones, fundamentalmente financieras, etcétera. Este impuesto carga, paradójicamente, sobre los bienes que ya están gravados por otros impuestos, sobre los bienes que muchas veces físicamente tienen gente que invierte. Un chacarero que tiene, no sé, 6 máquinas cosechadoras, 3, ya paga el impuesto, ¿me entiende? 3 galpones, 3 hilos, tal tecnología, y ya entra dentro del impuesto. ¿Qué sentido tiene a ese que está produciendo cargarlo con más impuestos que cargan sobre los mismos bienes que ya tenían? Y ahí hay un tema que el presidente no sincera su mensaje, porque para llegar a un acuerdo no hay que hablar de frente. Si es ajuste, se llama ajuste, ¿no? Ay, no sé cómo, es ajuste. Si es impuesto, es impuesto. Aporte. Él dice algo así como técnicamente
si esto fuera un impuesto, incluso llamativa la declaración, porque dijo, si esto fuera un impuesto, podría ser considerado inconstitucional. Pero como no es un impuesto... Correcto. Pero a ver, vamos. ¿Qué entendés vos por aporte? Aporte solidario. Es un aporte que voluntario. Yo quiero ser solidario. Voluntario. Exacto. Claro. Y lo hago voluntariamente. Yo soy rico, supongamos, y quiero aportar en una causa X, sí, post-pandemia. Entonces, voluntariamente aporto tales cosas. Entonces, ¿para qué sacar una ley que impone el aporte? ¿Se entiende? ¿En qué marco? En el que tiene propiedades por más de 200 millones de pesos. ¿Quiénes tienen propiedades con más de 200 millones de pesos? Paradójicamente, nuestro sistema impositivo tiene formas de elusión que las personas que son más ricas muchas veces tienen sus propiedades, sus activos en fondos de inversión, etc. Está cargando en muchos aspectos sobre bienes físicos. Pongo el ejemplo del chacarero, porque caen un montón de chacareros de la pampa húmeda que ya le sacan por las retenciones, le sacan por bienes personales, le sacan por ganancias. Argumento jurídico. Y le sacan por inmobiliario en la provincia de Santa Fe, de Córdoba o de la provincia de Buenos Aires. Se entiende que es una cosa que no tiene lógica. ¿Por qué lo hacen? Por esto, por discurso, por mensaje, por decir, le sacamos a los ricos para darle a los pobres. Y a lo mejor estamos fabricando con una decisión mala más pobres. Y después vamos a seguir sacándole. Bueno, esa gente se va a ir yendo, o del país, o de la actividad, claro, o se va a achicar. Se va a quedar con su chacra, pero en vez de tener 6 cosechadoras va a tener 4, y así, ¿no? Sí, podría impactar en a ver, Alfredo, quiero hablar un poco de la oposición, de la coalición opositora. ¿Están resueltos los liderazgos en la oposición? ¿O es algo que está por resolver? Es una pregunta recurrente y que estamos obligados todo el tiempo a responder. La cultura política argentina, la cultura cívica, requiere un liderazgo único en los partidos. O sea, grandes líderes, liderazgos únicos y demás, y parece que hay una demanda sobre el liderazgo único. Pero la verdad que la Argentina hoy está tiene una crisis de representatividad fuerte, hace varias décadas, y obliga a que sean más consensuados los liderazgos. De hecho, se está en el gobierno, cuando el peronismo está en el gobierno, el presidente manda, ¿no? En nuestro sistema presidencialismo, claro, el diseño constitucional está marcado por un presidente fuerte. Hoy día está distribuido eso. Claro. Como mínimo, Cristina participa de los grandes trazos. Pero no se me venga al gobierno, yo quiero saber de la oposición. Ahí voy a la oposición. Con más razón en la oposición, con menos recursos de poder, y después de haber salido del gobierno el presidente Macri, donde la coalición Cambiemos en el gobierno concentraba un poco el poder y se lo fortalecía a él mucho, tomó muchas decisiones. Pero él no lo interpreta así. Bueno, no sé cómo lo interpreta él, pero objetivamente... Bueno, él dijo que hubo sectores de la coalición que en su momento gobernaban, prácticamente que él se confundió y que él fracasó porque delegó la rosca política de sectores internos de la propia coalición. Yo creo por decir Frigerio, Monzó... Sí, vi esa entrevista, pero es así, dijo. Yo creo que... ¿Usted cree que también pasó eso? Yo creo que la coalición le dio, en general, los 3 partidos y los dirigentes. Yo he tenido diferencias públicas siendo gobernador de Mendoza, con el presidente Macri en su momento. Ahora, nuestra coalición, los 3 partidos, el radicalismo, la coalición cívica y el PRO, delegó gran parte del poder por ese diseño constitucional presidencialista, ¿no? Cosa que no está pasando tan claro hoy día en el frente de todos. ¿Qué pasó? ¿Se fracasó por eso? Quiero saber algo, Facu. ¿Qué pasó en tu relación con Macri? Porque vos has sido muy crítico de Macri cuando eras gobernador y siendo titular del radicalismo como diputado nacional. Y en los últimos 3 meses, públicamente, y me consta que en privado también lo dice, te ha elogiado como figura del radicalismo y te ha levantado, llamarlo de alguna manera. ¿Pasó algo? ¿Nos perdimos algo? Yo creo que él percibe que yo he tenido coherencia. Cuando estaba en el gobierno, él, y ahora que tengo las mismas posiciones, yo le decía, hay que tratar de llegar a un acuerdo con parte del peronismo sobre los fundamentos de la economía. Es lo mismo que estoy diciendo ahora, lo digo para Alberto Fernández, ¿no? Y me parece que eso tiene coherencia y él de alguna forma
me lo está reconociendo. Ahora, es imposible que tengamos un liderazgo único en Cambiemos, en Juntos por el Cambio. Tiene que ser un liderazgo más colegiado, donde participe Patricia Bullrich como presidenta, no sé cómo participen los 3 gobernadores radicales, Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés, donde participen María Eugenia Vidal, Martín Lustó, donde Horacio Rodríguez Larreta, por su papel indiscutible como jefe de la ciudad de Buenos Aires, ¿Carrió? la principal, Lilita Carrió, exacto. ¿Cómo es su relación con Carrió? Es buena en general, es buena. Yo creo que ella contribuye en un aspecto simbólico de transparencia y demás. ¿Y ella a es buena? Cambiemos. ¿El rol de ella es bueno para la coalición también, opositora? Bueno, ella no está teniendo un rol institucional, no está participando de las reuniones de mesa, pero es una figura importante. Porque cada vez que habla es explosiva. De hecho, Spillman la llama el huracán Carrió. Digo, porque cada vez que habla, bueno... Spillman tiene muy buenos títulos. ¿Solamente títulos, dice usted? No, bueno. Y buenas crónicas también. ¿Pero usted cree que es positivo el rol de Carrió para Yo para creo la que sí, coalición? que todos contribuyen, que el presidente Macri y el expresidente Macri también contribuyen mucho. Que... ¿Le ve futuro político a Macri? Yo le veo futuro político a nuestra coalición si actuamos en equipo, no a figuras en particular. Si nosotros actuamos en equipo, yo creo que la Argentina nos va a dar una nueva oportunidad para gobernar. Yo creo que somos mayoría en la Argentina quienes pensamos que la salida de este país es con esfuerzo individual, con igualdad de oportunidades, que el Estado garantice igualdad de oportunidades, progreso social, como valores el mérito, etcétera. Y creo que somos mayoría y la Argentina nos va a dar una oportunidad si nos mantenemos unidos y si sabemos administrar colegiación de... ¿Les complica la vida si el gobierno finalmente elimina las primarias a Juntos por el Cambio como coalición opositora para dirimir liderazgos? Me refiero no solo primeras boletas, me imagino los pueblos también, Alfredo. En Mendoza, no solo me imagino las cabezas de diputados nacionales, me refiero, que eso quizá por consenso lo pueden lograr, pero sí me imagino abajo, ¿no? En Luján de Cuyo tienen que elegir concejales y no va a haber internas, por poner un caso concreto, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de los cargos provinciales dependerá de la legislación provincial, ¿no? En cada caso, ¿no? En el caso, yo creo que la eliminación de las PASO perjudica a las oposiciones en líneas generales, ¿no? Que es un buen mecanismo para dirimir las candidaturas. Ahora, yo creo que las PASO han resultado ser buenas. Ahora se habla de su costo, pero hace un mes atrás o 2 meses la excusa era la pandemia. Resulta que votó el costo, ahora la pandemia. Primero la pandemia, después el costo. Y en el caso de la pandemia, creo que eso quedó desautorizado. Se votó en Bolivia, se votó en Chile, bueno, ni hablar que se votó en Corea, se votó en muchos países, ¿no? Pero países cercanos, claro. Bolivia y Chile. Ahora es el costo. La verdad que el costo, hay dos aspectos. La reforma judicial tiene un costo muy superior a la pandemia y es todos los años, cargos por doquier de jueces, secretarios, defensores, etcétera, de sueldos altísimos, que lo estimamos entre 12.000 millones de pesos y 14.000 millones de pesos anuales, lo que votó el Senado a instancias de Cristina. Y la PASO se dice unos 10.000 pesos, sí. 10.000 millones. 10.000 millones. Ahora, la PASO podía modificarse la ley, como yo propuse en el 2019, se lo propuse a Macri, que es que en todas las categorías que no hay competencia al interior del frente o del partido, se elimina la competencia. Supongamos, en el cargo de presidente y vice, como pasó en las elecciones del 2019, donde los 6 frentes tenían lista única y no competían al interior, no se hacía la PASO. Y eso eliminaba gastos, eliminaba... En este caso, que es legislativa, si en una categoría, en mi provincia, en Mendoza, en la categoría de senador o de diputados, no hay competencia en los partidos, o en un partido, o en un frente, no hay competencia, claro. No hay PASO. Y ahí pero los que necesiten una PASO, como en alguna provincia, un poco respondiendo lo que nos preguntaba Spillman, en
en algunas provincias a nosotros nos complicaría que no hay paso y deberíamos buscar un mecanismo de selección. Ver de qué manera dirimen eso. Exactamente. Ya que lo yo creo que no es bueno que se eliminen los pasos. ¿no? Yo creo que pero no solo todo, para la oposición. Entiende que es una jugada política. Y la verdad que creo es una jugada para perjudicar a la oposición en el afán todo el tiempo de dividirnos a nosotros en vez de buscar el acuerdo, buscar de los temas centrales, ¿no? Sí. A ver, Spillman trajo, porque usted dijo que Spillman tiene buenos títulos. Vamos a jugar un poco. A ver, juguemos. Tenemos al titular de radicalismo, entonces dividimos. Esto es un juego. Un minutito, Alfredo, esto es copyright de Spillman, no me hago cargo. Le digo porque... lavando las manos. Así no va a seguir el año que viene, Pastor. Así no sigue el año que viene, Pastor. Las tres igual estamos viendo. Las tres Unión Cívica Radicales, ¿sí? Las tres caras de la Unión Cívica Radical. Lo dividimos en tres. A ver, hay que decirlo. Siempre hay decisiones en la oposición y en el oficialismo. Y acá los dividimos, pusimos aquellos que tienen responsabilidades ejecutivas en cabeza del gobernador Gerardo Morales, con el agregado de lo que contamos hace un ratito, que sus 2 diputados de máxima confianza en diputados terminó votando con el Frente de Todos y con el oficialismo el impuesto a la riqueza. Por el otro lado, los más duros, los más críticos, lo pusimos en cabeza de Mario Negri. Ahora le vamos a preguntar a Cornejo a ver de cuál de los últimos 2 grupos, diríamos, porque él no está ahora en posición ejecutiva, se reconoce. Y luego los más moderados los pusimos en cabeza de Martín Lustó, quien, por ejemplo, estuvo reunido con el presidente y que históricamente, por lo menos en el primer semestre, se mostró como un hombre muy moderado con respecto a sus posiciones con el gobierno nacional. Bueno, ¿no? El título de la grieta radical es de él. No puse la grieta radical, puse acá, como que acá dice... No me diste al aire, Pastor, puse las 3 UCR. Perdón, ahí dice en pantalla la grieta radical. Bueno, van con la grieta radical. Bueno, a ver, Alfredo... Pero ya el título es de Pastor, no de... No fue mío. No fue mío el título. No, yo ¿Ve ahí una grieta en el partido? No, yo no veo eso. No me reconozco en ninguna de las 3 posiciones. Pero no que no me parecen 3. Los 3 son buenos dirigentes y están contribuyendo mucho al partido. Yo creo que en general nuestra coalición, no la UCR solamente, tiene miradas tácticas distintas acerca de cómo hay que pararse con el gobierno. Quienes están gobernando quieren llevarse bien, pero ¿por qué se quieren llevar bien? A ver, hablemos claro y pronto. Es decir, tienen en un país que no tiene financiamiento genuino, exacto, el único que tiene la máquina de hacer dinero, el único financiamiento, no genuino, pero billetera mata crítica, digamos. Exactamente. Los ejecutivos todos quieren llevarse bien. Yo entiendo perfectamente a Gerardo. Gerardo tiene gobernando una provincia como Jujuy, con sus dificultades, con la necesidad. Gerardo ha puesto mucho énfasis en tratar de tener más sector privado. Ha trabajado durante el gobierno de Macri y trabaja en este año que lleva Alberto Fernández tratando de tener más sector privado. La macroeconomía y la política del gobierno nacional no lo ayuda a Gerardo y a todos los que quieren más sector privado. Pero Gerardo está haciendo un esfuerzo muy grande por llevarse bien. Y bueno, y muchos de nosotros lo comprendemos. Ahora, Rodolfo Suárez, que es mi gobernador en el sentido de mi provincia, compañero de trabajo mío, de militancia mío, también se quiere llevar bien con el gobierno nacional. ¿Por qué va a entrar en pelea con el gobierno nacional? Claro. Sin embargo, los diputados de Mendoza no votaron en contra de Corrientes. Pero los correntinos aprobaron el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Ni los de Corrientes tampoco. Aprobaron el presupuesto, pero ahora... No aprobaron los de Corrientes, no. El impuesto a la riqueza no, tengo entendido que no, pero el presupuesto creo que acompañaron... No, tampoco. Bueno, ahora, Mario Negri y Martín Lustó, tácticamente, Mario es una especie de coordinador del interbloque y del bloque radical. Y yo no lo veo en una posición ni duro ni blando, lo veo tratando de equilibrar posiciones al interior de los temas tácticos que nos diferencian, al interior de toda la coalición, no de la UCR, donde hay gente que no está en el Ejecutivo o gente que estando en la oposición sin responsabilidad ejecutiva cree que hay que ser más moderado y buscar el centro del espectro, o gente que cree que tiene que tener una nitidez más fuerte, la crítica con Alberto Fernández, y no están en el Ejecutivo. Y ahí repaso que va de Patricia Bullrich a María Eugenia Vidal, de Mario Negri a Luis Neidenhoff, de Martín Lustó a Gustavo Valdés o a Rodolfo Suárez. Yo lo pongo entre los duros, Alfredo, igual. Alfredo,
¿Usted quiere ser presidente? Yo soy muy crítico del gobierno. Yo creo que el gobierno está errando el camino y está siendo muy... pero sí creo también que nosotros tenemos que estar abiertos a acuerdos y eso no hace un duro. Un duro no quiere ningún acuerdo, ¿no? Pero, o sea, usted es crítico, sí creo, pero busca acuerdos. Yo creo que debemos ir a un acuerdo. ¿Usted se sentaría en una mesa con el presidente? Absolutamente, y no solo eso, sino que forzaría que todo, Juntos por el Cambio, busquemos una... Ahora, ese acuerdo tiene que ser sensato, ese acuerdo tiene que ser solvente técnicamente, ese acuerdo tiene que ser sobre los fundamentos de la economía para sacar de una buena vez a este país adelante, ¿no? Y cerrar la brecha de pobreza que tenemos, crecer, empleo, etcétera, ¿no? ¿Usted quiere ser presidente? ¿Usted quiere ser candidato a presidente? Yo tengo un incipiente equipo trabajando en el radicalismo, en el marco del radicalismo, pero yo fui gobernador de la provincia y armé un equipo con unos años de antelación. Y hoy día no tengo ese equipo, lo quiero conformar al interior del radicalismo y al interior de Juntos por el Cambio. Hay 3 años por delante, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora, no muero por ese objetivo. Quisiera, en el marco de un proyecto, en el marco de la unidad de Juntos por el Cambio y Cambiemos, en el marco de mi partido, del cual me afilié en el 83 con Alfonsín, me gustaría contribuir a una Argentina mejor que la que tenemos, que es en la dirección de lo que he dicho. ¿Y ¿Por qué no encabezarlo yo? No lo descarto, pero tampoco es que soy candidato. ¿Y qué motiva a una persona a querer iniciar un tiene que gustar, proyecto de ¿no? esas características? Tiene que gustar. Es una actividad... primero, la actividad política está muy desnostada popularmente. ¿Qué es lo que le gusta a la política? Pero yo creo que es de las acciones colectivas, es la función más noble socialmente. Es decir, alguien tiene que articular el poder de la mirada del interés general. ¿Pero usted cree que la mirada a la sociedad es esa? ¿Usted cree que la sociedad mira a la política con una mirada de nobleza? De ninguna manera. Bueno, no hay una única sociedad. Digo, hay una única sociedad, pero no hay un único pensamiento. Una única mirada. Pero no, hay una crítica en el mundo a la actividad política muy fuerte, pero también creo yo, y los líderes de la opinión pública como ustedes, de la política como yo, del sindicalismo, del empresariado, tenemos que ser serios y alguien tiene que representar el interés general. Y la verdad que el único que puede representar el interés general es la acción política, ¿no? Alfredo, le agradecemos muchísimo. No, sí, ojalá lo tengamos antes de fin de año y si no, el año que viene. Ténganos un poquitito de fe. Sí. Además tenemos que repasar si en un año hay impuesto a las grandes fortunas y se le llama aporte. Si es que se queda el impuesto o no. Muchas gracias. Gracias. Lo que queremos todos que se queden son las vacunas. Y hoy temprano, cuando entrevistamos al presidente Alberto Fernández, hablábamos a propósito del tema vacunas y ahora lo repasamos con el doctor Hefner. Escúchenlo. Estamos negociando con Rusia, estamos negociando con China, estamos negociando con Pfizer y estamos negociando con Moderna. Estamos negociando absolutamente con todos. Pfizer se había comprometido a acercarnos a la vacuna en alrededor de 700, para que vacunemos a 750.000 personas en el mes de diciembre. Ahora ha demorado un poco esa entrega. Seguimos trabajando con Rusia para ver de tener a fin de diciembre la vacuna y empezar a vacunar en enero y febrero. Y a partir de marzo podremos contar con la vacuna de AstraZeneca Oxford. Bueno, hasta acá lo que planteaba el presidente. Hoy se había generado una cierta diferencia respecto a cuándo decía el presidente que tenía que estar. ¿Cuándo va a estar, Jorge, las vacunas? Pues yo no te puedo decir con seguridad cuándo van a estar. Por lo que yo leo, básicamente, Oxford, AstraZeneca estarán en febrero o marzo, Sputnik estará a fines de diciembre, enero, y se está negociando con Sinopharm, una vacuna inactiva de China, con Pfizer, que es la que siempre estamos hablando, y con Moderna también. Creo que la estrategia esa de jugar a varias puntas es muy importante en el peor momento de la pandemia a nivel mundial. Peor momento de la pandemia a nivel mundial. Tenemos una luz. ¿Hoy es el peor momento de la pandemia a nivel mundial? Vos fijate lo que pasó hoy en Estados ¿No fueron Unidos. los primeros meses? Si vos ves el nivel de nuevos infectados por día y cómo se están saturando nuevamente las terapias,
Estamos en el peor momento de la pandemia. Y eso pero no se refleja acá en la Argentina eso. No, todavía no, porque en la Argentina tenemos lo que es la primera ola que está bajando y ahora se acható esa bajada y la perspectiva que obligatoriamente tenemos que trabajar, obviamente no es deseable, es si en marzo o abril no tenemos acá un nuevo rebote. Por eso es muy importante dos cosas. Que entren estos millones de vacunas, independientemente de dónde sea, porque hay una oferta que es limitada. Y segundo, hasta tanto, algo que estamos descuidando, que es el cuidado. El distanciamiento, uso correcto de barbijo, la gente nuevamente viajando apretada en trenes, lleno de fiestas clandestinas. Hablamos también con mucha facilidad de que retoman las clases y entonces parece que somos adalides de la educación. Pero retomar las clases hoy por hoy masivamente, yo pregunto, ¿y quién se hace cargo de las consecuencias de eso? Bueno, hoy cerraron las escuelas en Nueva York, por Hoy ejemplo, cerraron la tarde con las mucha escuelas en preocupación por lo que está justamente pasando. Pero me quedo pensando, y me imagino también la gente del otro lado a esta hora, escucharlo al doctor Hefner decir que es el peor momento de la pandemia. A nivel mundial, claramente. Si vos ves lo que está pasando en Estados Unidos ahora, lo que está pasando en Europa con un Por eso 70, están 80... pidiendo, digamos, la excepción de emergencia para que la vacuna de Pfizer se apruebe incluso con cierta rapidez y avidez por parte de la FDA. Claro, pero aclaremos el asunto. Todas estas vacunas están transitando fase 3, ¿sí? En la fase 3 las diferencias son tan abismales entre el grupo vacunado y no vacunado, y estamos hablando de decenas de miles de personas, que sería ridículo esperar hasta el final de la fase 3, que es 1 año y medio sin vacunas. Entonces, va a haber una autorización de emergencia, tanto por parte de la OMS como por parte de las instituciones regulatorias. Acá el ANMAT, en Estados Unidos FDA. O sea, y yo creo que está no hay muy que bien. esperar terminar esa fase 3 porque sería muy largo en el camino. Año y medio. Y ahí la autoridad regulatoria habilita una suerte de autorización de emergencia. Sí, de venta masiva o de distribución masiva, sobre la base del estudio de fase 2 y de fase 3. Y es absolutamente correcto, hay muchísimos antecedentes. No podemos, con este nivel de eficiencia y seguridad que está mostrando, esperar 1 año y medio. Sería realmente muy complicado. Sí, la cantidad de contagios y de muertos. Quiero mostrarles esto, ya lo suma Spielman con más preguntas. Son las 4 principales vacunas que nos tienen que importar, que tenemos que mirar. Quizás podemos sumar seguramente el día de mañana la vacuna china, pero cada una ha establecido un nivel de efectividad muy alto. Ahora el doctor Hefner lo va a explicar. Ahora, también hay un nivel de descrédito un poco respecto a esto que fue, digamos, alguien dijo 90, entonces yo digo 92, entonces aparece otra que dice 93, y finalmente, ¿esto es así? ¿Tiene 90% de efectividad, Jorge? Que hay una competencia atroz entre las compañías y entre los países. Eso es inevitable. Eso es así, es inevitable. Y en un sentido, si somos honestos, es bienvenido. Ahora, si vos ves el resultado que notifica Pfizer ayer, el resultado son 192 infectados sobre 40.000. Y vos ves que hay 186 de los infectados en el grupo no vacunado. Claro. Y 6 en el grupo vacunado. Es muy alentador eso. Es muy alentador. Realmente nosotros estamos pensando en 60 o 70%. La OMS había dicho, por arriba del 50% compro. Y ahora estás en niveles de 90 y pico por ciento. Ahora, el punto es que para aplicar acá y llegar a un 50% de cobertura, un 60% de vacunados, nos faltan meses, aun cuando lleguen. Entonces, en ese sentido quiero rescatar, estamos en un momento crítico de la pandemia, los cuidados y la vacuna, las dos a la par. ¿Y se está haciendo el esfuerzo comunicacional correspondiente para que esto no suceda? Porque si llega antes la segunda ola que la vacuna, o puede llegar junto a la segunda ola y la vacuna, y ahí armarse un... No, el asunto cuello que de botella. la vacuna requiere un tiempo. Entre que empezás a vacunar, segunda dosis a los 21 días, tenés un tiempo. Ahora, problema comunicacional. Yo creo que tenemos un problema comunicacional. A mí me gustaría que haya mucha más comunicación acerca del buen empleo del barbijo, Claro. el distanciamiento. Insistir con eso. Absolutamente, porque si no con las vacunas estamos atrasados. Si ya tuviéramos millones de dosis, pero quizás las tenemos en enero o a fines de diciembre y después hay que empezar a vacunar y esperar 20 días. Necesitamos complementar. Y en este segundo aspecto que es el cuidado, yo creo que estamos flojos más allá de las banderías políticas. Más allá de las banderías políticas, no se está haciendo el esfuerzo para comunicar que no hay que relajarse. En absoluto. ¿Qué debiera hacerse, Jorge? ¿Hablar más, insistir más? Grandes campañas de difusión en cuanto a cómo usar el barbijo, en cuanto a distanciamiento, en cuanto a ver la mínima cantidad de actividades liberadas. Entiendo el problema económico. No podemos volver a viajar en trenes abarrotados. Hago un llamado a la reflexión acerca de lo que son
grandes manifestaciones, que todo el mundo tiene derecho. Y que se hacen todo el tiempo, todos los días tenemos. Estamos en un problema con eso. Estamos en un problema porque eso es parte de la decisión que hace vida o muerte. Vos, el programa tuyo dura 1 hora. En esta hora, por corona, mueren 10 a 12 personas. Y uno lo ha normalizado, ¿no? Uno dice 200, 300... Se naturalizó. Pero es un horror que naturalicemos ese tipo de cosas. Es un horror. ¿Por qué no baja la cantidad de muertes? Jorge, ahora me lo contestás. Sí, seguimos charlando. Hoy temprano, cuando hablábamos con el presidente, hablábamos del tema jubilación. Nos sorprendíamos cuando daba el presidente el anuncio, que después terminó a lo largo del día convirtiéndose en un anuncio formal y oficial. La pregunta se la hacía Clara Salguero en Equipo de Noticias. ¿Tenemos el momento para poder compartir con ustedes? Cuando le preguntábamos al presidente a propósito del tema de las jubilaciones, la pregunta la hacía Clara, contestaba Alberto Fernández de esta manera. Escúchenlo. En diciembre va a haber una corrección de las jubilaciones, eso es seguro. Porque somos conscientes que tenemos que hacerlo. Y porque además no queremos que las jubilaciones queden por debajo de la inflación. Ese fue un compromiso que yo asumí y que voy a cumplir. ¿Esa corrección es un bono? Es el aumento por decreto de diciembre. Estamos viendo... No, la idea es hacer un aumento para todos. Pero por eso digo, estamos trabajando en eso. Clarita, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada, felicitaciones, porque en tu programa el presidente dio la primicia de lo que se oficializó hora después, a las 19 horas, por parte de la titular de ANSES, acompañada por el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Bueno, pero la pregunta, Clarita, si te devuelvo la gentileza, la hiciste vos. Y el presidente contestó y armaste la agenda del día prácticamente con esa pregunta. Contestó esto que se confirmó y varios puntos importantes más, pero bueno, muy buen momento porque tuvimos el título del que hablaron después todos los portales y todos los medios a lo largo del día. ¿Cómo queda la cuestión, ¿Cómo queda la cuestión? Porque yo Y- creo que todavía van a perder los jubilados respecto a la inflación, ¿o no? Que aclaremos eso. A ver, viene complicado, te digo por qué. Porque el aumento del 5% que va a regir a partir del 1 de diciembre para todas las jubilaciones y pensiones, para todas las escalas, deja un acumulado anual en cuanto a aumentos por decreto de 35,4. Bien. Ahí va a estar complicado porque la inflación va a estar ahí. Ahí, 35, 40 puede estar la inflación, ¿no? Va ahí como hay que ver si le gana, ¿no? Hay que ver si le gana. La cosa está ahí muy cerquita, pero además sí, lo que sabemos es que no pudo ganarle, los aumentos por decreto no pudieron ganarle a la ley de movilidad suspendida, que durante todo el año 2020, con los 4 aumentos trimestrales, hubiera correspondido 42%. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque esto va a ser lo que va a provocar demandas al Estado y judicialización, y la verdad que no nos salvamos, Facundo, en cuanto a leyes de movilidad, que cada ley de movilidad que está y se va después deja juicios, porque pasó en el 2017 con el tema del empalme. Pero vamos a lo concreto. Los valores, esto también te lo doy a modo de primicia porque no salió todavía a ningún lado. Sabemos la base, que el haber mínimo a partir del 1 de diciembre será de 19.035 pesos, pero te doy el resto de los montos que no se difundieron. Dale, vamos a la escala La esa. pensión universal para el adulto mayor será de 15.228 pesos, las pensiones no contributivas de 13.324 pesos y la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo será de 3.717 pesos. Así quedan los montos hasta el mes de marzo próximo, marzo del año 2021, que entendemos que ya habrá ley y se aplicarán los aumentos por movilidad jubilatoria. Acá se está haciendo lo que se puede, no me cabe ninguna duda, y que se va a discutir y se está pagando el aumento que se puede en cuanto al tema de la recaudación y los indicadores de la economía que están mal. En unos días comienza la discusión de la movilidad jubilatoria, si va a ser por recaudación tributaria o va a ser por inflación, pero de todos modos, Facundo, resulte lo que resulte, si la economía de la Argentina no crece, ninguna ley de movilidad va a poder ser respuesta al bolsillo. Te iba a decir eso. Y además estamos con una situación muy complicada de jubilados que vienen de años con pisos de ingresos muy bajos, que no llegan a cubrir prácticamente el 40% de la canasta básica, y yo creo que la política toda, oficialismo y oposición,
va a tener que sentarse a charlar y ver cómo se resuelve esto, porque si no, van a pasar los años y no solamente que vamos a seguir hablando de lo mismo, vamos a seguir hablando de lo mismo, pero de manera más agravada. Seguro. Clarita, gracias. Te mando un beso. Fue la pregunta sin duda más importante. Se fueron viralizando otras preguntas menos importantes, pero la tuya fue la más importante. Le sacaste el título. Así que mañana pagás el café para todo. Gracias. Me alegro mucho el haber aportado a tu programa. Sabés que te acompaño con mucho cariño en Equipo de Noticias, que Gracias, todos Clarita. le ponemos el alma y el corazón. Y sí, invito al café, ¿cómo no? Claro que Dale. sí. Un beso El grande. desayuno- Respuesta, ¿por qué no se puede controlar la cantidad de muertos? Si bien hubo una merma, usted dijo recién, sigue habiendo 300, 250 por día y los hemos naturalizado, ¿no? Primero, lo hemos naturalizado. Es un problema mundial. Y particularmente en Argentina hicimos cosas bien y cosas que tenemos que mejorar. Hicimos bien la educación hospitalaria, estamos haciendo bien, yo creo, jugar a muchas puntas en vacunas y fallamos, por lo menos parcialmente, en lo que es rastreo, sistemas de testeo, aislamiento. Ir a buscar con las herramientas. En un país con amplios bolsones de pobreza eso es difícil, Seguro. pero tendríamos que mejorar en ese sentido. Jorge, muchísimas gracias. Siempre No, que te gracias a llamamos vos, Facundo. estás, así que muchas gracias. Sé No, que es por favor. difícil a veces venir, pero bueno, nos gusta cerrar con este dato. La cantidad de recuperados que hubo en la Argentina, 1.156.474, la cifra alentadora, con algunos títulos que conversábamos con el doctor Hefner que no son tan alentadores sobre el momento que vive el mundo y esta pandemia, y sobre lo que no puede pasar bajo ningún punto de vista aquí en la Argentina. No nos puede pasar que nos agarre la segunda ola desprevenidos y que esto termine peor de lo que ya estamos viviendo. ¿Nos estamos yendo? ¿Sí? Saludo, Spielman. abrazo grande a Javier Díaz, que viene ahora, le quiero dejar un abrazo. Spielman, escúchame Luego una del cosa. episodio suyo. Y espere, antes de irnos, tengo un mensaje acá del decanato de la Facultad de Derecho. Su expediente no está, pastor. Usted dice... ¿De pero qué? yo Perdón, ¿a pregunto- dónde fue a buscarlo usted? El decanato de la Facultad de Derecho, usted sabe. La Universidad de Buenos Aires, perdón. Y no perdón. estaba el expediente, ¿Usted pastor. fue a buscar a la Universidad de Buenos Aires? Yo no le dije que universidad, le dije en el decanato de la Facultad de Derecho, fui a investigar, pedí su expediente.